Grabar. Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver la clase de multiculturalismo e interculturalidad. Vamos a primero definir los conceptos, que son conceptos que vamos a repetir en varias ocasiones. Primero que nada, definir el multiculturalismo como el reconocimiento propio de una nación, de un país, de un territorio, etcétera, a que existen diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de etnias, pensamientos, etcétera, bajo un espacio determinado. Ese espacio puede ser un país, puede ser un lugar de trabajo, puede ser vivir en un hogar o estar en un lugar propiamente tal. Cuando hablamos de lugar, vamos a hablar, por ejemplo, del consultorio, vamos a hablar de ir a la municipalidad. Esos son los lugares donde nos podemos encontrar que existen personas culturalmente diferentes a nosotros, étnicamente diferentes a nosotros, con un pensamiento diferente. Pero propiamente tal, el multiculturalismo termina ahí, es decir, en el reconocimiento, en el saber que existe, ¿ya? Mientras que la interculturalidad es todo lo anterior, pero implica además que yo como persona y la persona con la que estoy interactuando nos comunicamos con respeto, nos entendemos entre nosotros. Yo sé que la otra persona es diferente, sé las dimensiones de su pensamiento y a la vez mi contraparte también eh, sabe de mis expresiones, de mi cultura y de la forma en que yo pienso. Por lo tanto, es una suma de ambas que se enriquecen mutuamente y a la vez eh, nos juntamos, por decir así, nos juntamos en el medio, pero las características principales de nuestra cultura se mantienen irrestrictas, es decir, no cambian, ¿ya? Y el último concepto ahí que sale como transculturalidad, que no lo vamos a ver hoy día, pero sí tienen que saberlo, que es un concepto mucho más evolucionado, en donde dos culturas, tres culturas o más, existe tan nivel de entendimiento y de mezcla entre ambas que ya las expresiones propias de mi cultura se van mezclando tantos con las de otra que se hace una unión tan fuerte que ambas se juntan y forman un nuevo espacio, ¿ya? Se forma un sincretismo entre ambas nociones y se forma un nuevo pensamiento, en donde se rescatan eh, lo mejor y lo peor de cada cultura y se forma un nuevo pensamiento. ¿Ya? Em, es, no es parte de la clase hoy día la transculturalidad, porque implica un nivel de pensamiento y evolución mayor, pero es algo que sí es deseable en un pueblo. Hay que tener otro concepto claro, que es que cuando hablamos de estos tipos de interculturalidad, o multiculturalismo o transculturalidad, estamos más que nada hablándolo desde el punto de vista latinoamericano, ya que bien sabemos que en Europa ya no existen pueblos originarios, ya está todo mezclado y ya hay una cultura. El español es el español, el francés es el francés, el británico es el británico, ¿ya? Ellos ya juntaron su cultura y tienen un concepto nacional. Pero sí, si lo comenzamos a ver desde otro punto de vista, que las migraciones lo que aportan a estos países europeos pudiese conceptualizar también el multiculturalismo e interculturalidad. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después también. Propiamente tal, nosotros tenemos que adecuarnos a lo que es la interculturalidad en salud, ¿ya? Que van a ser todo el conjunto de acciones y políticas que tiendan a reconocer e incorporar la cultura,
del usuario, de nuestro beneficiario, en el proceso de atención en salud. Esta es la definición propia del Ministerio de Salud, ¿ya? Se la tienen que saber al dedillo. Y que se debe respetar la pertinencia cultural durante todo el proceso de atención, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un proceso que trasciende lo exclusivamente étnico, ¿ya? Hay una valoración de lo que significa la persona como tal, su, sus conceptualidades, su cosmovisión, su parte social, su educación, ¿no es cierto? Además de lo biológico, ¿ya? Entonces tratamos a la persona como un todo, no solamente desde el aspecto psicológico, sino que es biológico, psicológico, cultural, étnico, etcétera, para realizar el proceso de atención y cuidado. ¿Ya? ¿Qué antecedentes tenemos en Chile? Tenemos que casi 2 millones de personas se declararon pertenecientes a algún pueblo originario en el último censo. Eso correspondería a un poquito más del 11%. De este 11%, el 84% declaró que corresponde a la etnia mapuche y que las investigaciones que se han hecho han declarado que una de las expresiones de desigualdad se ve representada por la asimetría en salud desde el concepto de vista epidemiológico. ¿Ya? Em, en este, en este contexto existen una muy alta tasa de prevalencia de enfermedades que están atacando a estos tipos de poblaciones de manera muy desigual, muy altas tasas de patología, que estadísticamente ya no podemos solamente atribuirlos a la pobreza, ¿ya? Eh, si bien la pobreza, como hemos visto, explica bastante los niveles de infección o los niveles de tratamiento en algunas patologías, en este caso es tanto el volumen que ya la pobreza por sí sola no puede explicar tan diferente en los niveles de estas prevalencias, ¿ya? En Chile, a partir del siglo XX, ¿no es cierto? Nuestro concepto de salud es un concepto puramente, un concepto biológico de salud. Eh, la salud básicamente se basaba desde el aspecto microbiológico. Existe algún tipo de microbio, este microbio nos infecta, nos enfermamos y cuando el médico detecta el microbio lo ataca y la persona se sana. O sea, un concepto totalmente biomédico, causa-efecto, etcétera, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de pensamiento, todo lo que es sistema de salud tiene un rechazo hacia las prácticas ancestrales y sus tradiciones, las tilda de bárbaras, de atrasadas, de conceptos mágicos religiosos, de los cuales no acepta ninguna de sus tradiciones. E insisto, se basa en el concepto microbiológico de la salud, por lo tanto eh, no hay ninguna relevancia por parte de lo que la persona mapuche o de otra cultura pueda aportar en lo que significa salud, ¿ya? Em, a partir de la década del 70, 80, 90, se empieza en Latinoamérica a hablar de un concepto de multiculturalidad, ¿ya? Y empieza a, a reconocerse la necesidad de hablar de este multiculturalismo, atacarlo, es decir, ok, estamos en un continente donde la cultura indígena es parte de nosotros, nos define como pueblo, por lo tanto, debemos compartir el entorno y llevarlo a un plano mucho más de convivencia, ¿ya? Y también, debido a las migraciones, en algunos casos migraciones forzadas, ¿no es cierto? Implica que no solamente hablemos de
que el multiculturalismo debe darse desde el plano indígena, porque ellos no son los únicos que pueden aportar en cuanto a cultura, ¿ya? Eh, como antecedente propio a nivel nacional, recién en 1992 se instala el primer programa para pueblos originarios, ¿ya? Recién, con la vuelta a la democracia, se instala este programa que intentaba, de alguna forma, trabajar con los pueblos originarios desde un punto de vista bastante, digámoslo con sus palabras, bien en pañales. El pensamiento era bastante ingenuo y se basaba en simplemente un facilitador intercultural. Los primeros programas se centraban obviamente solamente en mejorar la calidad de atención en algunos centros del sur del país, especialmente en Temuco, solamente para la población mapuche. Insisto, esto era muy en pañales, con un entendimiento bastante precario de lo que significa la cultura, y solamente se implicaba la necesidad de un facilitador, ¿ya? Es decir, alguien, ojalá mapuche, que pudiese trabajar con el médico, con la enfermera, etcétera, en los consultorios y otros, en el consultorio, en los CEFAM, a nivel hospitalario, para que el problema de la comunicación no fuera un problema y existiese un entendimiento un poquito mayor del proceso de atención, ¿ya? Recién en el 2000 se implementan programas más que atacan de manera mejor esta problemática, que es el programa PESPI. Si buscan en la bibliografía, van a encontrar que el PESPI tiene diferentes antecedentes y en diferentes lugares eh, aparece con diferentes épocas de inicio, ¿ya? Yo lo busqué en un documento del Congreso y indicaba que el financiamiento para este programa se daba en el 2000, pero existen antecedentes de este programa ya en el 2006, en el 96, pero también se habla de que su implementación verdadera no empezó hasta el 2006-2008, ¿ya? Por lo tanto, al haber tanta confusión desde cuándo se implementa realmente este programa, no vamos a preguntarla propiamente tal en la prueba, no va a ser de atención cuándo empezó el programa PESPI, sino más que nada saber de qué se trata, ¿ya? Luego de entender un poquito más, hacer un poquito más de encuestas, hacer mesas de trabajo con los pueblos mapuches, se llegó a la idea de hacer asistencias médicas interculturales. Y ahí fueron cuando nacieron los centros de salud interculturales, especialmente los hospitales interculturales con una arquitectura propia basada en la cosmovisión mapuche, que se trataba de, por ejemplo, con salas de espera de forma circular, para que tratando de hacer una analogía a los lugares de reunión mapuche, que siempre están en torno a una fogata. Em, las camas donde están los enfermos más necesitados, con los pies que vayan mirando hacia la salida del sol. Em, Cosas que, si bien uno no son tangibles desde el punto de vista práctico objetivo, desde el punto de vista espiritual y de pensamiento de ese pueblo son muy importantes, ¿ya? Y es recién ahí donde se comienza a ver un real ataque, una real propuesta a lo que significa salud intercultural, ¿ya? Luego, en el marco de la reforma de salud del 2004, se crea la norma administrativa sobre la intercultural y esta se empieza a llevar a cabo en el 2006, ¿ya? ¿Qué dicen los autores o la investigación de estas iniciativas? ¿Ya? Primero, se establece que en los primeros gobiernos demócratas, que sería el gobierno de Elwin y el gobierno de Frey, básicamente todas las medidas que se tomaron
eran medidas para cumplir, medidas parche, que no llevaban mucho pensamiento, sino que eran más que nada algo para hacer algo y apaciguar estas necesidades, ¿ya? Em, el, en base al multiculturalismo que se trataba de expresar en esa época, em, se indica que más que nada estábamos haciendo políticas de símbolos, eh, algo un poquito de parche, ¿no es cierto? Em, dando, como dice ahí, una visión solamente folclórica de lo que es la diversidad cultural, algo más que nada sin profundidad, eso es lo que se le criticaba, ¿ya? En vez de realmente atacar las demandas y las necesidades más propias de estos pueblos, sin que existan políticas reales a nivel central y a nivel local sobre eh, las necesidades del pueblo mapuche, que era lo primero que se estaba trabajando. Ahora esto ya es más ampliado a otras culturas, pero en ese minuto solamente se hablaba de algo un poquito más superficial, sin atacar las demandas esenciales del pueblo mapuche, como son la autonomía, las mejoras económicas, las mejoras en trabajo, la pobreza, etcétera. ¿Ya? El- Otras críticas que se, perdón, que se daban a este tipo de políticas es que a medida que se recibían más recursos, se iba perdiendo la autonomía de dichas localidades. El facilitador intercultural pasó a ser un operador político, un burócrata del gobierno de turno, centrado en el lugar, sin realmente hacer un buen trabajo, ¿ya? Bastante paternalistas, siguiendo todavía con el modelo biomédico, con el modelo jerarquizado de un tratamiento específicamente hecho por el médico sin consultar ningún tipo de dimensión que pueda existir por parte de los machis, etcétera, ¿ya? Em, Y otro tipo de críticas que se ha generado es que incluso hasta el 2017 se habían comprometido el gobierno a realizar ciertos programas y que exista financiamiento para algunas formas de trabajo que se estaban dando, pero que lamentablemente esto había quedado simplemente en palabras, ya que como ustedes saben, para que se pueda derivar dinero hacia los programas de salud, tienen que estar y tienen que ser parte del presupuesto nacional. Si no son, si no son hechos, si no se le indica dinero y ese dinero es aprobado por el Congreso, no, finalmente los programas no tienen financiamiento y derechamente no pueden existir, ¿ya? Y eso todavía sucedía hasta el 2017, es decir, palabras, palabras, pero cuando hay que ponerle eh, pecho a la cosa, cuando hay que poner dinero sobre la mesa, no había participación política para tal efecto, por lo tanto, no se generaban los programas, ¿ya? Uno de los buenos programas, entre comillas, que se comienza a impartir por la década del 2000, específicamente empezando en el 2001, es el programa Orígenes, ¿ya? Existe bibliografía que comenta que el programa PESPI es una derivación del programa Orígenes, pero la verdad que como les comentaba anteriormente, ya teníamos antecedentes desde el 96 que el PESPI ya se estaba trabajando. Por lo tanto, vamos a dejarlos como programas separados, ¿ya? Este programa PESPI tenía, perdón, este programa Orígenes tenía objetivos que eran bastante amplios, una buena aproximación, pero obviamente siempre se puede mejorar. E indicaba que este programa iba a fortalecer la medicina indígena como concepto, ¿ya? Que iba a
sensibilizar a los funcionarios de salud entre los aspectos multiculturales e interculturales, dando cursos, dando educación, implicando una mejora en la conceptualización de qué es lo que es la medicina étnica, ¿ya? Y con todo esto se iba a mejorar la atención hacia nuestra población indígena, ¿ya? Y tenía cuatro componentes principales, ¿ya? Que primero es que se iba a desarrollar un modelo de atención intercultural, que iba a haber una gestión de salud con un concepto intercultural, ¿ya? Se iba a mejorar la calidad, la sensibilidad y la pertinencia cultural de todos los servicios que tenían cierto volumen de población indígena, que se iba a mejorar el fortalecimiento de la medicina indígena según su territorio, es decir, que, por ejemplo, en la zona de Temuco y aledaña se iba a promover la salud mapuche, en el norte la salud Aymara, en el territorio de Isla de Pascua la salud Rapanui, etcétera, ¿ya? Es decir, en cada localidad se iba a hacer un aspecto o se iba a promover un entorno en donde la cultura local con la cultura, entre comillas, chilena, se iban a entrelazar, ¿ya? Dependiendo obviamente del lugar donde vivías. Y finalmente, mejorar siempre el acceso y la capacidad resolutiva del propio servicio de salud que en ese lugar estaba dando el proceso de atención, con un entorno intercultural. ¿Ya? Tenemos que entender que de por sí existe una brecha entre lo que la medicina eh, occidental o lo que nosotros llamamos a medicina tradicional puede ofrecer y entregar a nuestra población mapuche o población indígena en general, ¿ya? Y esa brecha no va a poder ser cerrada si es que no entendemos que debemos evolucionar hacia un concepto de que nosotros mismos tenemos que cambiar, ¿ya? Nosotros como prestadores de salud, en donde en donde en general a través de políticas públicas y educación, nuestra conceptualidad de salud debe ser entremezclada con la salud indígena, por la sencilla razón de que ni el modelo biomédico, ni el modelo biopsicosocial, ni ningún tipo, incluso el modelo pensado en determinantes sociales en salud, no va a atacar todos los problemas de salud por sí solo, ¿ya? A lo mismo que la salud indígena, con sus tradiciones, sus rituales y sus formas de trabajo, tampoco van a poder sanar a una persona sin, sin el apoyo del médico, de la enfermera, de quien sea, si ambos no se entrelazan y crean realmente una salud de tipo intercultural. No basta con entender que una persona es mapuche y que va a ser tratada de forma diferente. Y derechamente no es un trato diferente, sino que es un trato con respeto hacia su cultura, ¿ya? Sin, eh, sin estar jerarquizado propiamente tal, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que vivimos en esta zona y tenemos una alta concentración de pueblo mapuche y no de otro tipo de pueblo, tenemos que entender, por ejemplo, algo súper simple, que la tradición mapuche, el concepto de salud, lo que se entiende por salud y enfermedad, está asociado a el cuerpo, no sé, perdón, no solamente el cuerpo, que lo establecen como sano o enfermo, sino que lo establecen en un entorno comunitario que tiene aspectos espirituales y que tiene aspectos ambientales. Por eso es tan importante que ellos tengan su propio territorio para que puedan desarrollarse en él, puedan desarrollar su conexión con el mundo espiritual, con con el mundo ambiental, que su territorio esté sano para que ellos estén sanos, ¿ya? Entonces, existe una conceptualidad de que ellos deben ser em,
tratado de esta manera, nosotros como prestadores de salud debemos tratarlo de esta manera, entender que ellos tienen otro concepto de salud y no solamente ponerles la vacuna y derivarlos, ¿ya? Y aquí nace un aspecto súper interesante que a todos nos enseñaron cuando estábamos en el colegio, eh, el modelo de comunicación, en donde existe un emisor, un mensaje y un receptor. Y este receptor, como entiende el mensaje, luego se transforma en emisor y esto va de vuelta. Es decir, emisor es receptor y viceversa, pero siempre desde el punto de vista que el mensaje esté codificado de cierta manera para que el emisor y el receptor puedan entenderlo. Y si no validamos la visión intercultural o la visión de cultura diferente a la nuestra, ¿cómo vamos a hacer un real diagnóstico y cómo vamos a hacer un real tratamiento de nuestro paciente si no estamos valorando sus propias tradiciones? Ahí se rompe el mensaje y por lo tanto se rompe la comunicación. ¿Ya? Desde el punto de vista epidemiológico también tenemos que hacer una nueva conceptualización. ¿Ya? Como ellos tienen una propia cosmovisión y vimos anteriormente que los problemas de salud para la población indígena tiene altas tasas mucho más allá de lo que la pobreza puede explicar, tenemos que reconceptualizar la epidemiología y entenderla como la etnoepidemiología. Es decir, epidemiología basada en situaciones culturales propias, ¿ya? Volviendo al ejemplo, sabemos que la cultura mapuche entiende de forma más holística lo que es la salud, ¿ya? Habiendo de por sí entre medio algo sobrenatural, ¿no es cierto? Que genera, para que la persona esté enferma, genera una desarmonía, ¿ya? Genera una ruptura del equilibrio entre lo ambiental, lo propio del cuerpo y y lo espiritual, ¿ya? Parecido a lo que son los modelos de salud con concepto ecológico. No sé si se los han nombrado, pero se habla de que el cuerpo, esto es a nivel biológico obviamente, el cuerpo se enferma cuando se rompe la armonía, se rompe la ecología bacteriológica hacia un solo tipo de bacteria y finalmente se produce la colonización, contaminación e infección en ese orden y obviamente el cuerpo se enferma. Eso, por ejemplo, en odontología se habla del concepto ecológico de la caries, cuando las bacterias bucales no son capaces de, o mejor dicho, cuando se rompe el equilibrio de las bacterias bucales, es que se produce la caries. ¿Ya? Y en otras especialidades de la medicina también se da lo mismo. Entonces, tenemos algo que se puede hacer una analogía. Podemos tener cierta conceptualización analógica de lo que sucede para ellos. Para ellos se rompe esta armonía entre lo espiritual y el cuerpo y se produce la enfermedad. Y por lo tanto, para curar a esa persona debemos curar su cuerpo y su espíritu. ¿Ya? Otra cosa que debemos conceptualizar como prestadores de salud es que ya simplemente hablar de pueblos mapuches, pueblos aymarás o cuales sean, dependiendo de tu territorio, no va a ser suficiente como para entender o como para trabajar en la interculturalidad, porque hemos visto este último tiempo una alta tasa de migrantes, lamentablemente migrantes forzados por condiciones sociopolíticas, económicas, en donde hemos visto una gran masa de, por ejemplo, el pueblo haitiano que se ha venido a vivir acá, ha traído a sus familias y con ello también sus tradiciones, su idioma, su nivel de pensamiento, y han sido un reto para la salud pública, ¿ya? No estoy hablando que esto haya sido malo para nada, esto siempre va a ser bueno, pero tenemos que atacarlo de la manera correcta. Y por ejemplo, debido a que ellos, por ejemplo, con su eh, clima
caribeño, ellos no habían tenido, o dentro de su concepto de cuidado, no habían visto lo difícil que es vivir en Chile en época de invierno, ¿ya? Entonces se han creado programas como este, como lanzar publicidad y educación en creolé, con tal de que ellos puedan cuidarse de la manera correcta y obviamente no sobrecargar más aún los sistemas de salud por enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿ya? Y los haitianos no han sido los únicos que han venido y que han generado migraciones de alto volumen. También tenemos a los venezolanos en este tiempo, pero tiempo atrás, mucho tiempo atrás, por la década de los 90, fueron los peruanos y ecuatorianos. En algún minuto fueron los colombianos. Para el caso, dan lo mismo quien sea, sino que tenemos que entenderlos como pueblo para poder sanarlos de verdad, ¿ya? Por eso puse esta diapo que habla de que cuando hagamos salud, no simplemente tiene que estar dado por las cifras de participación. Sabemos que tenemos una alta participación mapuche acá en el sur, pero en otros lugares va a ser otro tipo de conceptualización, otro tipo de pueblo el que va a ser trabajado, y quizás sean pocos, quizás sean 10 habitantes, quizás sea 100.000, da lo mismo. Nosotros tenemos que, como prestador de salud, como personal de salud, tenemos que tener un enfoque respetuoso hacia la cultura propia de esa persona, ¿ya? Y no solo a los pueblos indígenas, sino que a cualquier sea el pueblo perteneciente a los que ellos vengan, porque tenemos que entender que su conceptualización de cómo se sana o cómo se enfrenta a una enfermedad desde el punto de vista de lo que pueden ser los haitianos, los peruanos, se han recibido refugiados sirios incluso, todos ellos van a tener una idea de lo que es salud que puede o no ser diferente a la nuestra y debemos respetarla, ¿ya? ¿Qué está pasando a nivel académico? ¿Existen cursos de interculturalidad a nivel disciplinar? ¿Hay un enfoque disciplinario hacia la integralidad, hacia la integración? Y lo que se ve es que es muy poco, es muy escaso, la investigación es muy poco relevante, con poco impacto, pero de que hay. Y aquí les muestro un estudio que hicimos con las chicas de enfermería, en donde eh, hicimos simplemente una encuesta de lo que significaba la satisfacción usuaria de los migrantes, donde nosotros derechamente esperábamos que la mayor cantidad de migrantes haya sido los haitianos, porque eso es lo que uno tiene como concepto. Y nos dimos cuenta de que ellos no eran los más, eran los que más se veían, obviamente, pero vimos que no eran los únicos con gran volumen, tampoco eran los venezolanos, etcétera, pero ellos ponían muy buena nota a lo que era el sistema de salud. Y hay que entender de que cuando se hacen las encuestas de satisfacción usuaria, se hacen solamente a la población chilena y a los residentes. Por lo tanto, cualquier persona que no tenga la residencia en Chile o derechamente esté ilegal, no se le hacen las encuestas y ellos quedan fuera de este tipo de trabajos. Entonces nosotros decidimos hacerles una encuesta a ellos y ver qué nota le ponían al servicio de salud de Puerto Montt. Y nos encontramos con, obviamente, que en algunas cosas le ponían buenas notas, en otras cosas le ponían malas notas, pero el concepto del por qué le ponían mala nota o le ponían buena nota era diferente. Y es ahí lo interesante. Insisto, esto es una investigación súper chica, que vamos a intentar publicarla en alguna revista internacional, pero que realmente es un aporte muy mínimo a lo que pudiese ser una conceptualización en lo que es la interculturalidad. ¿Ya? De que hay investigación, pero se considera que es poca, que es escasa y que realmente tiene muy poco impacto. Los desafíos que enfrenta la interculturalidad, específicamente en salud, implican que, o las investigaciones dicen
que todavía la validación del concepto intercultural no es llevado, no ha sido atacado de la mejor manera. Todavía estamos con un concepto de simplemente multiculturalidad, es decir, reconozco que existen otras personas diferentes a mí, pero no hay una validación propia de lo que significa trabajar de forma intercultural. Se ve que a nivel académico las escuelas no tienen un nivel de aproximación hacia la interculturalidad o hacia la transculturalidad que lleve realmente a los nuevos profesionales a tener eh, una, una conceptualización real de lo que significa. Vemos que a nivel de los antiguos profesionales, los que ya llevan años trabajando en los servicios de salud, le dan poca importancia todavía, ¿ya? A nivel de los programas de pregrado, no existe un enfoque disciplinar frente a ello. Es decir, ustedes pueden tener clases como esta, pero en las clases de trabajo, cuando ustedes hacen sus clases prácticas, sus clases o sus internados, hay poca conceptualización, hay poca inclusión del concepto interdisciplinar, intercultural. Por lo tanto, falta todavía que las universidades se pongan la camiseta. Se ve que la investigación es escasa, que tiene poco impacto. El impacto se da desde el punto de vista de que una investigación realmente pegue en la comunidad científica, que un documento, que una revista científica sea leída por varios de los colegas para que obviamente entiendan la conceptualización, entiendan el entorno en donde están y trabajen para ello. ¿Ya? A nivel central, lo que significa gobierno, ya vimos que hay mucho bla bla, pero poca acción, con una inversión escasa o derechamente no existente, como vimos en la diapositiva, ¿no es cierto? Y a nivel central tampoco se está realmente trabajando lo que significaría mejorar los niveles, eliminar la pobreza, mejorar la educación de los pueblos originarios. Por tanto, el real impacto que van a tener nuestro trabajo en este minuto es de carácter individual. Nosotros tenemos que ponernos la camiseta para poder tratar a nuestros pacientes de la mejor manera, entendiendo su cosmovisión, respetando su cultura, y esto hay que entenderlo como enriquecedor desde el punto de vista de como tratante. ¿Ya? Eso sería pues la clase de hoy día. Estuve justo con el tiempo, 50 minutos. Vamos a dejar de grabar para que esto no sea tan pesado.